Eh, También tenemos a Marta Peláez, vamos a ver, a Ana Benavides, a Rosita Cortés. Y en parte de la naturaleza del curso es contar también con personas de diferentes edades para poder compartir experiencias. De ahí que tenemos estudiantes de la carrera de bachillerato en historia y bachillerato en la enseñanza de los estudios sociales. Entre ellos tenemos a Laura Bolaños, a Sofía Ortiz, a Marvin Salazar, a Anthony Gutiérrez y a Maynor Cascante. Hay dos más que no se han incorporado, pero tenemos una cantidad importante también de jóvenes que tienen un gran interés por generar estos diálogos intergeneracionales sobre, en este caso, que aquí viene el objetivo. Ese es un segundo curso, es importante saberlo, se hace en el contexto del mes del adulto mayor y el objetivo es promover las relaciones entre las generaciones adultas, mayores y los jóvenes que posibilite el intercambio de experiencias de vida y la revaloración de la persona adulta mayor como un poseedor de conocimiento y de tradiciones, rescatando la oralidad como medio de preservación de la memoria histórica. En esta edición del curso vamos a abordar temas lindísimos, muy dinámicos, que vamos a complementar también con algunas sesiones presenciales en el museo, que ojalá puedan también acompañarnos. Los contenidos son música de salón, historia de salones de baile en Heredia, trayectorias en el deporte, cine, teatro, adultos mayores y reactivación de los bailes típicos. Vamos a generar dos actividades, una ligada con los conciertos que realiza la banda de Heredia en el Museo de Cultura Popular y también una actividad de cierre donde esperamos también contar con actividades culturales y la presencia de cada uno de ustedes para el cierre del curso. La modalidad es una modalidad híbrida. Hay 3 sesiones virtuales utilizando la plataforma Zoom, que ahora vamos a ver en cuanto a fechas, y 2 sesiones presenciales que esperamos que nos puedan acompañar en el Museo de Cultura Popular, que lo vamos a ver ahí más adelante ya con calendario. La fecha de inicio es el 11 de octubre, hoy, y la finalización el 6 de noviembre, que esta es el 6 de noviembre es un domingo, que es la actividad de cierre. El horario es de 4 a 6 de la tarde. Está dirigido a jóvenes, adultos mayores y se extenderá un certificado por 20 horas a los que participen en todas las sesiones sincrónicas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá. Estamos claros. Margarita, ¿el enlace de Zoom siempre va a ser el mismo o usted lo va a cambiar? No, ese es un enlace recurrente, es una actividad recurrente. Toda la semana nos vamos a conectar con el mismo enlace en las diferentes sesiones, los martes, bueno, las actividades que son por esta vía. Y las presenciales pues van a ser desarrolladas, como muy bien dijo la compañera, en las instalaciones del Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional. Perfecto, Margarita, gracias por la aclaración. Entonces, el link para acceder a las sesiones por Zoom va a ser siempre el mismo. Para facilitar la comunicación, yo hice un grupo de WhatsApp. Este grupo básicamente tiene el fin de poder comunicarnos. Por ejemplo, por ahí se pasó el enlace de Zoom, un poco la información general del curso. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla por ese medio. Entonces, cualquier cosa para facilitar esta comunicación, el WhatsApp sería la forma más rápida de contacto, y si necesitan llamarme, ustedes saben que también ahí tienen mi número de teléfono disponible para dudas y consultas. En cuanto al cronograma, hoy es la primera sesión, tal como lo indicamos, tenemos como facilitador o participante especialista a Andrés Porres.
Y vamos a ver bueno, Andrés Porras y también a los otros dos compañeros que mencionamos anteriormente. Son dos temas, la música de salón e historias de salones de Heredia. El martes 18 de octubre tenemos a Manrique Quesada y va a hablar un poco sobre trayectorias del deporte. El domingo 23 los estamos invitando a el concierto que realiza el museo, que aquí no sé si, este no es el concierto que dijeron que tenían que trasladar, ¿o sí? No, ese es de diciembre. Esto no Okay. es inamovible, es un compromiso Sí, con quienes participan y con los adultos mayores. En el mes de octubre es un regalo, que es que con la banda de conciertos de Heredia hemos planificado desde principio de año este concierto de música bailable que lo vamos a estar esperando. Ahí vamos a tener varios espacios preparados para que esto no solamente sea un curso teórico, sino un curso práctico donde vayamos a disfrutar de la buena música y de los recuerdos. Los muchachos que quieran aprender a bailar, ojalá puedan ir porque en los bailes definitivamente uno aprecia además de mucha historia una gran cantidad, digamos, de anécdotas y bailarines que realmente son excelentes. Yo tengo que señalar que mis suegros, mi suegro tiene 78 años y mi suegra tiene 72 y son excelentes bailarines. Es un gusto ver a estas personas bailar la música que principalmente llamamos música de salón. Exacto. El martes 25 de octubre tenemos a Gabriel González Vega, que nos va a hablar un poco de cine y teatro. Y el domingo 6 de noviembre sería presencial en el Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional y realizaríamos una actividad, digámoslo, de cierre, pero recreativa, ¿verdad? De ocio, en cuanto que vamos a tener bailes típicos, música popular, entrega de certificados. Los domingos el museo se llena de vida, siempre hay vida, pero los domingos se generan actividades que le dan mucho más realce, digamos, a lo que tradicionalmente se hace. Hay venta de comidas típicas, pueden apreciar lo que es la casona, ¿verdad? Que es un emblema. Pueden venir con familiares, con amigos, inclusive con mascotas si son bien portadas. Es pet friendly, entonces definitivamente es un lugar donde confluyen personas de muchos lugares, de muchas edades y donde definitivamente los diálogos intergeneracionales se dan y son diálogos fuertes, honestos y directos. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta respecto al cronograma. Una cosita, tal vez Ale, disculpe, Sí, perdón que les interrumpa. En el cronograma para la sesión que se va a hablar de cine y de teatro, además de don Gabriel González Vega, vamos a contar con la participación de la actriz nacional Eugenia Chaverri. Eugenia. Sí, ella fue la protagonista de la película Violeta al fin y nos va a acompañar en esta sesión, si Dios quiere. Perfecto. Don Marco, ¿ya se ve bien? Sí, me estoy viendo. Y lo estamos viendo también. Aleluya. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta respecto al cronograma? Doña Olga. Gracias. Era para preguntar dónde queda ese museo. ¿Dónde queda el museo? Ajá. Queda en Barba de Heredia. Si ustedes gustan por el WhatsApp, yo les puedo enviar lo mismo. En Santa Lucía. Santa Lucía, ¿verdad? de En Santa Barba de Lucía de Barba. Ok, gracias. Yo les mando la ubicación por WhatsApp para que no se pierdan. Gracias. Con mucho gusto. Bueno. No se le escucha, Ale. No, igualmente, si, no sé, en el transcurso de la semana les surgiera alguna duda, es cuestión que me llamen o me escriban al WhatsApp y con mucho gusto hablamos y aclaramos las dudas que ustedes tengan.
Muchísimas gracias nuevamente tanto a los participantes hoy como expositores, como a una gran cantidad que se ha sumado el día de hoy en esta sesión inicial. Esperamos que el curso sea de su agrado y de verdad que puedan cultivar experiencias muy valiosas para su vida personal y en el caso de los estudiantes también que puedan incorporarlo un poquito a su vida académica. Muchas gracias. Yo por un asunto familiar tengo que retirarme a las 5, pero ahí tienen mi número de teléfono y el WhatsApp por si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces ya a dar inicio a esta parte del curso. Ya vamos a empezar con el curso. Y hoy tenemos como nuestro invitado, y como se vio ahorita en el cronograma, a don Andrés Porras, que realmente es un especialista, un profesional en el área de la música. Y para que sepamos a esta profesional tan joven y toda la experiencia que tiene, que realmente es un honor contar con su participación, voy a hacer la lectura bueno, yo creo que es de un brevísimo y muy grande resumen de su trayectoria, para que podamos conocerlo. Desde el 2008 hasta el presente, Andrés Porras ha trabajado como director de ensambles en el Instituto Nacional de Música, donde también fue profesor de tuba por más de 10 años. Actualmente es el director titular de la Banda de Conciertos de Heredia del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Ha tenido la oportunidad de dirigir obras en conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica como parte de la capacitación para directores costarricenses que llevó a cabo su director titular, Carl Sancler, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En el Teatro Nacional, en la Catedral Metropolitana, el Teatro Popular Melico Salazar y en conciertos de extensión. En el 2021 fue invitado a dirigir el segundo programa virtual de la Orquesta Sinfónica de Heredia en el Teatro Nacional. Andrés Porras ha sido parte de ensambles costarricenses como el Quinteto de Bronce Fusión Brass, la Tico Jazz Band, la Legión Brass Band, el Quinteto Costa Rica Brass, la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y ha sido segunda tuba y tubista sustituto con las Orquestas Sinfónica de Costa Rica y de Venezuela. Participó como tubista en la grabación de la cinta sonora de la película costarricense La Región Perdida y con el grupo Malpaís en los discos Un Día Lejano, La Canción de Adán, El Ermitaño y junto con más Goldenberg, con la Sinfónica de Heredia ha grabado en los discos Caminos, Retratos, Rompiendo Moldes, Tiempos, Heredia, Voces, Fuego, Abstracto, Ecos del Silencio, entre otros. Realmente, pues tenemos un gran profesional acá y tiene usted la palabra, don Andrés. Muy bienvenido y muchas gracias por su participación y por su disposición a colaborar. Hola, bueno, muchas gracias doña Margarita y doña Alejandra y muchas gracias a todos por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, durante la pandemia en la banda de Heredia nos dimos a la tarea de realizar ciertas producciones, digamos, audiovisuales tipo mini documental en los que recuperamos, que es parte de nuestras metas como agrupación, un poco del repertorio, digamos, patrimonial herediano. La exposición que yo les voy a estar haciendo hoy es sobre la música de salón herediana y está enfocada a los orígenes. Digamos, vamos a estar hablando de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, lo cual creo que queda muy bonito porque luego tal vez don Marco Varela y las otras personas pueden continuar con lo que viene más reciente, ¿verdad? Que sabemos que hubo una gran época de oro de la música de salón en Costa Rica desde 1930 hasta finales de los 80, que realmente fue muy fuerte en nuestra cultura, en la de nuestros papás, nuestros abuelos. Pero bueno, mi exposición está más orientada a los orígenes de esa música. De hecho, la primera gran orquesta costarricense de música de salón fue la orquesta del gran maestro Gilberto Murillo, que era herediano, era de Belén. Y lo otro que vincula mucho a la banda Heredia con la música de salón herediana es que, bueno, como tal vez ustedes saben, la banda Heredia es muy antigua.
El primer decreto en el que se menciona es de José María Alfaro de 1843 y en cierta forma la está organizando, pero esta era una banda, digamos, más de orden militar, de trompetas que tocaban toques de ordenanza, se llaman, para que los soldados se acomodaran. Y fue más bien con la llegada de don José Martínez y con Manuel María Gutiérrez, el autor de nuestro himno nacional, que la banda se organizó alrededor de 1949. Sin embargo, por apoyar las revueltas que había contra Castro Madrid en Alajuela, Heredia fue castigada y mandaron todo el armamento para San José y el armamento incluía los instrumentos de la banda militar. Entonces la banda se cerró desde 1849 hasta 1957 más o menos y se volvió a reestructurar, digamos, a partir de 1961. Entonces podemos decir que a partir de, perdón, de 1861, podemos decir que más o menos hay una banda que hace conciertos y música de conciertos en Heredia continuamente desde 1861 hasta la época. Es el mismo archivo que está ahí y por eso nos dimos a la tarea de recuperar algunas de esas obras. Digo todo esto para contarles que muchos de los directores de la banda de Heredia fueron compositores, porque era una época en la que no era tan fácil comprar música, y muchos de ellos, además, para ganarse la vida, además de tocar en la banda militar, hicieron orquestas de salón. Entonces hay un repertorio herediano de orquestas de salón que quedó en la banda porque los miembros de estas orquestas trabajaban también en la banda, entonces hacían arreglos para banda y la música también se tocaba allí. Entonces eso nos permite tener un repertorio, digamos que de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que es como los orígenes de esta música de salón en Heredia. Y lo que voy a hacer es un recorrido cronológico este, de las composiciones que nos encontramos heredianas en este origen, digamos, de la música de salón. Y voy a hacer links o vamos a ir a estos mini documentales. Mi exposición está hecha con bastante música, digamos. Vamos a aprovechar que estas obras son breves para poder oír bastantes de ellas e imaginarnos también cómo sonaba esa música al origen de los orígenes de los salones en Heredia. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a iniciar aquí con la... Le voy a dar aquí compartir pantalla con sonido. Y esta es la exposición. Vamos a ver. Tal vez alguien me confirma si la están viendo. Sí. Sí la vemos. Ok. Entonces, como les decía, es música para baile de salón, pero de Heredia y bastante viejita, de finales del siglo XIX e inicios del XX, que hemos encontrado en el archivo. Entonces, bueno, lo primero es a qué nos referimos con música para baile de salón. Bueno, los bailes de salón hay que o se definen, digamos, en general como un conjunto de bailes de pareja que se disfrutan social y actualmente competitivamente. En el día de hoy hay concursos internacionales de baile de salón. Hay unos géneros que son, por así decirlo, históricos o estándares y son los géneros que vamos a encontrar en estas obras más antiguas como el vals, el tango, el foxtrot, el quickstep, la polka, el chottis. Esos son algunos de los géneros musicales, digamos, más antiguos de este tipo de música y los más recientes que se incorpora toda la parte latinoamericana, brasileña, española, en donde está la samba, el cha-cha-cha, el mambo, el bolero, el pasodoble, el danzón y muchos otros géneros. Digamos, estos, por lo menos en el archivo de la banda, ya son más recientes, pero los primeros, vamos a encontrar muchísimos valses, algunos tangos y muchísimos foxtrot. Parece que en Heredia, a principios del siglo XX, el foxtrot fue un ritmo de moda que la gente bailaba. Ahí escogí 5 compositores principales que, como les decía, bueno, algunos de ellos trabajaron en orquestas de salón, entonces escribían para estas orquestas. El primero es don Octavio Morales Fernández, que fue director de la banda de Heredia a partir de 1889. Aquí no se habla tanto de orquestas de salón, pero lo tomé porque es como el origen, ¿verdad? Vamos a ver después una cita de Alfredo González, perdón, el hermano de Alfredo González Flores, se llamaba Felipe. Felipe González Flores
donde narra un poco los orígenes de la música en Heredia y cuenta cómo en las salas de las casas, digamos, de las personas más adineradas se solían hacer fiestas y qué música se tocaba allí. Entonces eso lo tomé como punto de partida a don Octavio Morales Fernández. Luego está don Gilberto Murillo Moya, que no fue parte de la banda de Heredia, ni fue su director, como don Octavio, sino que él era hijo de otro gran músico en Heredia muy importante, Fernando Murillo, que era el organista de la parroquia. Ellos eran de Belén. Y Gilberto Murillo funda, como les contaba, la primera gran orquesta que tuvo Costa Rica. Seguramente ustedes conocieron la orquesta de Otto Vargas, ¿verdad? Que fue muy, muy famosa. Bueno, Otto Vargas fue director al final de la Orquesta Murillo, se llamaba. Él se la compró a don Gilberto, le mantuvo el nombre un ratito cuando grabaron esos boleros con Rafa Pérez, de Ricardo Mora. Todavía se llamaba Orquesta Murillo, pero ya el que se encargaba de todo era Otto Vargas. Y luego él le cambió el nombre a la Orquesta de Otto Vargas. Pero esa orquesta, en realidad, la Orquesta de Otto Vargas, viene desde los 30 con Gilberto Murillo. Gilberto Murillo funda esa orquesta cuando apenas tenía 18 años, imagínense. Y fue la primera orquesta, digamos, que pegó en Costa Rica, muy, muy famosa, y sobre todo después cuando grabaron esos discos de los boleros de Ricardo Mora y otras cosas. Otro gran compositor herediano que también fue director de la banda y que tocó mucho en estas orquestas de salón fue José María Pepe Chaverri, el autor del Vals de Medianoche, del Fox Cavita y de otras obras también muy importantes de este género. Otro fue don Leonardo Soto Esquivel, que también fue director de la banda y tenía un grupo muy importante que se llamaba Alma Tica. Y por último puse a don Juan Rafael Alfaro, que además de director de la banda y clarinetista por 15 años, fue profesor y fue también maestro de capilla en la parroquia, pero tiene ahí algunas obras de música de salón muy interesantes. Entonces, digamos, mi exposición va a consistir en hablar un poquito de estas personas y escuchar esas piezas, pues para hacer este viaje y como les decía, aprovechar que como son breves, el tiempo da para escuchar bastantes de ellas, son obras de 2 minutos, 2 minutos y medio. Entonces vamos a iniciar con cada uno. Bueno, como les decía, don Octavio Morales, ahí está, ¿verdad? Vivió de 1863 a 1949 y fue uno de los mejores directores que tuvo la banda Heredia. En esa época se hacían competencias entre las bandas de las diferentes provincias y cuando don Octavio Morales fue director, Heredia solía ganar esas competencias. Entonces era, bueno, un músico muy talentoso. Estudió música con su papá, don Gordiano Morales, que también fue director de la banda Heredia en 1866. Y bueno, tal vez uno se pregunta de dónde aprendían música en esta época, ¿verdad? No existía la Escuela de Música de la UNA, ni la Escuela de la UCR, ni la Sinfónica Nacional, ni... Entonces hay una anécdota curiosa que fue que habían compañías de ópera itinerantes que viajaban, este, por, por diferentes países y ellos no viajaban con toda la música, con todos los músicos, porque era muy caro, sino que venían los cantantes, el director, algunos músicos importantes y en cada lugar utilizaban los músicos que habían ahí para terminar de completar y montar la ópera, vender entradas, hacer dinero, si les iba bien se quedaban un rato, si no se iban. Y una de estas orquestas itinerantes de ópera se quedó varada en San José. Y su director, que era Enrico Lintometti, un italiano que se formó en el Conservatorio de Milán, decidió quedarse en Costa Rica y dar clases. Entonces, a don Gordiano aprendió a componer con este señor y se lo transmitió a su hijo, le enseñó. Entonces, estas composiciones que ahora vamos a escuchar son bastante buenas, es decir, están actualizadas respecto a los conocimientos de composición que había en la época, precisamente porque hubo este contacto con don Enrico. Y luego continuó con el padre Luis Gamero y José Campadal, un músico muy español, muy importante en la historia de la música en Costa Rica, en el Colegio San Luis Gonzaga. Esos fueron los años que fue director de la banda Heredia, bastantes, ¿verdad? Desde 1890 a 1921 y luego tuvo un periodo un poquito extra cuando el gobierno le aprobó trabajar a pesar de estar pensionado. Y vean qué vínculo más grande tenía con la comunidad. Fue profesor de música en la Escuela República Argentina, la Escuela Normal y el Colegio San Agustín. Otra cosa que llama la atención de don Octavio es que
se casó con María Luisa Lizano Ulloa, que es la hija de Joaquín Lizano, y Matilde Ulloa. Matilde Ulloa, a su vez, era la hija de Nicolás Ulloa, a quien debemos el nombre del Parque Central de Heredia. Y su mamá era la hija de Pedro Solares, que era un español muy importante, fue el primer dueño de la casa de Alfredo González Flores, el que donó las campanas de la parroquia de la Inmaculada. Entonces, por su matrimonio, don Octavio Morales se mezcló mucho pues con una serie de personajes históricos. Les cuento todo esto porque es referente a la música que vamos a escuchar. Entonces vamos a ver dos obras de él, La polca La Gallinita y el Vals Matilde. La polca La Gallinita es la que tomamos como punto de partida porque, como les decía, don Felipe González Flores la cita en la campana de Cujuquí en 1947, pero refiriéndose a una época anterior. Él está hablando en ese reportaje de la campana de Cujuquí, que era un periódico herediano, de los orígenes de la música en Heredia. Entonces voy a leer la cita que me parece que nos transporta un poco a esta época. Dice: sorprendían en la ciudad los conciertos que se improvisaban en las casas, cuyos salones permitían agrupar a las amistades, lo que vino a constituir un elemento de cultura y sociabilidad. Los delicados conciertos en la casa de Braulio Morales, a los que asistían los maestros, cuyo selecto conjunto serviría aún hoy de exponente de exquisita cultura musical. Don Braulio Morales murió en 1898, si no me equivoco. Entonces, para que tengamos una idea, estamos hablando de 1870, 80, esos años. Composiciones musicales de entonces figuran las de Gordiano Morales, el papá de don Octavio, Fernando Zamora, que tocaba la banda militar, la polca La Gallinita, la menciona específicamente, de Octavio Morales, toda música bailable para solaz de aquella juventud. Entonces, si bien no existían estos salones de baile, se usaba, y esto es como un punto de partida, se usaba en las casas de las personas adineradas, pues reunirse a bailar en un piano, tocaban los directores de la banda o los músicos de Heredia. Esta música que vamos a escuchar, que estaba en el archivo, entonces la pudimos recuperar. Está en una versión de música de cámara que hicimos música de cámara, quiere decir con poquitos músicos, que hicimos para la pandemia, y ya se las voy a poner en el minuto 15:10. Entonces, vamos a ver. Me avisan si se escucha. Entonces, figuran las de Gordiano Morales, las de Fernando Zamora, que tocaba nuestra banda militar, la polca La Gallinita, de Octavio Morales, toda música bailable para solaz de aquella juventud. Escuchemos. Sí se escucha. Bien, esa es la polca La Gallinita, y eso es lo que bailaban los heredianos en la segunda mitad del siglo XIX en las casas
de las personas, digamos, de alcurnia, por así llamarlo. Bien, esta otra que vamos a escuchar también de don Octavio es el vals Matilde. Como les decía, está dedicado a doña Matilde Ulloa, que era la suegra de don Octavio, la hija de don Nicolás Ulloa, la nieta de, perdón, sí, la esposa de don Nicolás Ulloa y la hija de don Pedro Solares, madre de María Luisa Ulloa, que era la persona con la que se casó don Octavio. Entonces, este vals es muy interesante porque don Octavio estuvo entre la comisión, digamos, que construyó el primer kiosco del Parque de Heredia, que tuvo en 1905. Y la época coincide, es muy probable que en esas primeras retretas el kiosco se hizo con la intención clara de que la banda tocara ahí en el parque. Y es muy probable que en esas primeras retretas y recreos en ese antiguo kiosco del parque se tocara este vals. Otra cosa interesante del vals, este ritmo es un ritmo que trascendió las clases sociales. Cuando se hacían las fiestas en el Teatro Nacional en esta época, primero se hacía una fiesta, como decir, para la clase política, qué sé yo, el baile de independencia o cosas así. Y luego se hacía un baile para todo el mundo, donde iba ya el pueblo, y el género que se tocaba en ambos casos era el vals. Como ven, todavía no hemos llegado a una época donde ya fuimos más orgullosos de nuestras raíces latinas y los géneros son mucho más autóctonos con el bolero, ¿verdad? El mambo, la música tropical, sino que aquí hay todavía, ¿verdad? Estamos hablando de los inicios de nuestro país, hay una fuerte centroeuropeísmo a nivel cultural, entonces los ritmos son, y las piezas que se bailan y la música que se escribe está un poco orientada pues a eso, ¿verdad? Era lo que se veía como bien, imitar a Europa, eh, que es también interesante. Luego ya seríamos, bueno, la cultura hemos ido madurando y apropiándonos más de nuestras raíces y entendiendo que en realidad el aporte también viene de valorar lo que es nuestro. Este es un vals muy, muy hermoso, es un poquito más largo y lo tenemos en versión para banda, entonces vamos a escucharlo. Esta es una de las más largas que que les voy a poner hoy, las otras sí son más breves. De Matilde Ulloa, hija de don Nicolás Ulloa, y le dedicó este vals Matilde, con el que muy probablemente se inauguró el kiosco del parque, el primer kiosco del parque que se construyera en 1905. De don Octavio Morales, el vals Matilde.
Bien, ¿les gustó? Bueno, a propósito, Linda, mucho, sí, mucho. a propósito se las dejé completa porque es increíble, la verdad, que a finales del siglo XIX se escribiera música de esta calidad en Heredia. Y además porque esto refleja, digamos, un antes y un después. Después de este tiempo vino la radio y toda la música que vamos a escuchar ahora ya tiene esa influencia. Ya los músicos oían el swing, el jazz, los tangos, toda la música que venía de otros países y entonces empieza a influenciar. Y entonces en la música que vamos a escuchar a continuación,
este, ya está esa, digamos, esta parte. Ahí ven esa foto, sí. Ese es don Gilberto Murillo. Él, como les decía, no perteneció a la banda Heredia, pero no nos puede faltar hoy. Ese es como el papá de la música de salón en Costa Rica. Y casualmente es herediano. Don Gilberto Murillo, además de ser un músico pues de mucho nivel, es, por ejemplo, la persona que transcribió los boleros de Ricardo Mora. Ricardo Mora no sabía escribir música, entonces él se iba a donde Gilberto y Gilberto le escribía las piezas para que quedaran, digamos, en partituras y para grabar. Fue la que luego se convirtió en la orquesta de Otto Vargas, que también es otra de las grandes orquestas importantes en la historia de la música de salón. Entonces, vamos a continuar ahora, estas obras sí son más breves, con don Gilberto. Bueno, como les decía, fue fundador de la primera gran orquesta de salón del país, que luego sería la orquesta de Otto Vargas, hijo de don Fernando Murillo, maestro de capilla en la Inmaculada. Y vamos a oír ahora el enorme cambio que hay en la música, porque aquí ya está la influencia de la radio. Y toda la música que vamos a escuchar hoy es herediana y es original, pero ya los ritmos, ¿verdad? Ellos se apropian de estos ritmos que están de moda. No es porque ellos quieren tocar lo que la gente quiere bailar, ¿verdad? Para que la gente vaya a bailar con ellos, para que los contraten. Entonces, como era lo que estaba popular gracias a la radio, pues hacen composiciones originales, pero basadas en estos ritmos. Este es un foxtrot, el primero, que se llama Irazú. Bien, otra cosa que llama muchísimo la atención es que don Gilberto fue tan exitoso que estas son grabaciones de la época. A él le grabaron sus obras. Esta, por ejemplo, en Nueva York, este grupo que se llamaba Los Castilians. En esa época había bueno, de don Gilberto escogí tres obras con diferentes ritmos para que oigamos estos ejemplos. ¿Se acuerdan? Hablamos del foxtrot. Bueno, ya escuchamos un vals y una polka.
Esto que acabamos de escuchar es un foxtrot y ahora vamos a oír un danzón. Este danzón es un jingle, lo hizo para un anuncio de una cerveza que se vendía en el país en esa época que se llamaba Traube. Es también bastante breve. Brunswick 40942, underline side, Traube, Los Castilians. Bien, lo voy a interrumpir para que me dé tiempo de ponerles bastante música y además porque ahí se vuelve a repetir la misma música. Esta obra, el Traube, todavía la tocamos bastante en la banda Heredia. De hecho, en alguno de esos conciertos que ya hicimos en el Museo de la Cultura Popular, la tuvimos ahí. Es una obra que sigue en el repertorio viva todavía. Y ahora les voy a poner un vals de Don Gilberto, para que oigamos un vals muy, muy distinto al que habíamos oído de Don Octavio Morales, que era más pensado, ¿verdad? En esa clase, digamos, dominante, y esto es más, digamos, un vals para los bailes de salón. Perdón ahí por el anuncio. Bien, entonces, bueno, interesante, ¿verdad? Cómo el vals se mantuvo, venía desde el siglo XIX y desde esa herencia europea, pero ya se va, estos dos valses que escuchamos son costarricenses y responden a épocas distintas. Don Gilberto haría música tropical, boleros,
cosas, pero ya posteriormente, ¿verdad? Aquí estamos en esa, digamos, etapa original. Hortensia no lo voy a poner porque es un foxtrot, igual que Irazú, y ya tuvimos ese ritmo, además de que vienen varios foxtrots. Voy a pasar a otro compositor, que es del herediano José María Pepe Chaverri y autor de de estas obras que sí son tan emblemáticas de Heredia, ¿verdad? El Fox Cavita y el Vals de Medianoche son tal vez las cimarronas, ¿verdad? El Vals de Medianoche lo ha mantenido vivo y presente aún hasta hoy en día. Él también fue director de la banda Heredia en el 48. Hay una anécdota ahí interesante, tal vez para otro día, pero hasta el 47 o hasta el propio 48 había sido Leonardo Soto, el director, y a raíz de la revolución fueron cesados de la música de la banda, como la banda era militar y pertenecía al gobierno, varios de los músicos que se sabía que eran afines o mariachis, y fueron despedidos, entre ellos el director, don Leonardo Soto, y se puso a don Pepe Chaverri, que era afín a los ganadores de la revolución, ¿verdad? Al bando de don Pepe. Con el tiempo los otros músicos se fueron reintegrando, ¿verdad? Ya cuando las cosas se limaron las asperezas y fueron pasando los tiempos, pero es interesante cómo afectó incluso la nómina de la banda Heredia la revolución del 48. Em, bueno, don José María Chaverri formó varias orquestas de salón, dirigió varias filarmonías cantonales, sobre todo la de Desamparados. También este grupo, Los Castilians, le grabó algunas de sus obras y estas son las más conocidas. Voy a aprovechar para ponerles una que se llama Lindas Heredianas, bueno, muy propia de Heredia y también es un foxtrot. Entonces vamos a ver aquí. Le permitieron inculcar a sus alumnos y a sus subalternos la disciplina, escuchar a esa banda enorme que cubría las 100 varas de la manzana. Vamos a escuchar ahora otra obra de don Pepe Chaverri, que se haría famosísima. Se trata del Vals a Medianoche, también en un arreglo del maestro Allen Torres.
para que me dé tiempo. Este además seguramente que todos ustedes lo conocen. Voy a ponerles un pedacito del Fox Cavita. Aquí, tal vez con algunas fotos para que vean a don Pepe Chaverri en estas orquestas de salón. Director de la Escuela Militar de Música de San José. Don José María Esta destacó foto en es el campo de increíble. la composición, especialmente de música para baile de El, salón y de música sacra. si se La fijan, el bombo primera obra dice suya que Jazz escuché Band Heredia, dice abajo. Este es un grupo, el parche de cuero del redoblante, el trombón de pistones, son instrumentos antiquísimos. Esto tiene que haber sido muy a principios del siglo XX en Heredia, y esta era una orquesta de salón, como ven, 5 músicos, súper interesante. Y tocaban estas obras, El Vals de Medianoche, Cavita, Lindas Heredianas. es el Foxtrot Cavita, que fue grabado en su época por el grupo Los Castilians y que hoy presentaremos en un hermoso arreglo del compositor costarricense Allen Torres. Bueno, y voy a ponerles un pedacito de Lindas Heredianas, que es otro foxtrot. Esta persona que está dirigiendo es nuestro subdirector Mario Gamboa, una persona que trabaja muchísimo por la banda y que dirige a veces también ahí en el Museo de la Cultura Popular. Voy a hacer un pequeño comercial. Todos estos, nosotros hicimos como un mini documental de cada uno de estos compositores, en los que no solo está la música de salón, también está la música sacra que hicieron y otras cosas. Entonces, si los quieren visitar y oír las versiones completas, esto está en YouTube, disponible para todo el mundo en el canal de la banda de conciertos de Heredia. Este es un pedacito del Foxtrot Lindas Heredianas. Muy bien.
Bueno, eso es música herediana y a mí me parece lindísima. Será por eso que me dedica a esto, pero vamos con don Leonardo Soto Esquivel, que nació en 1893 y murió en 1984, bastante longevo. Y vamos a escuchar el primer tango, no habíamos escuchado tangos aún. Este es un tango herediano que le dedicó don Leonardo a su hija, Rosarito. Y también tuvo una orquesta de salón muy importante, don Leonardo, que se llamaba Alma Tica, y le hizo un foxtrot. Entonces vamos a oír un pedacito de estos dos. Em, vamos a ver. Don Leonardo Soto. La primera obra que escucharemos de don Leonardo será su tango Rosarito, el cual dedicó a su hija Rosario Soto. Escuchemos. Bien, y vamos a poner un momentito del foxtrot Alma Tica. Bueno, ahí hay unas fotitos de la Marimba Jazz Band Alma Tica. Esto es una foto igual de principios del siglo XX en Heredia. Vean la Marimba Alma Tica en Heredia y entonces el foxtrot se llama así, como el grupo Alma Tica. Todo para las orquestas de baile de salón de la época, especialmente en la Marimba Orquesta Herediana Alma Tica, donde tocaba la trompeta y cuyo nombre lleva también el foxtrot de don Leonardo que escucharemos a continuación.
Bien, y voy a terminar mi intervención ya para escuchar a don Marco y a los otros expositores con don Juan Rafael Alfaro, que, bueno, fue todo un personaje en Heredia, profesor en varios, uy, en varios, en varias escuelas y bueno, nació en 1888, fue director de la banda en 1938 y curiosamente se casó con la hermana de don Gilberto Murillo. Entonces, bueno, todo quedaba ahí en familia. Don Juan Rafael Alfaro hizo este vals dedicado al Nido, que es un lugar muy importante, como ustedes sabrán, en Heredia. Y este lugar, el Nido, da la casualidad, tan pequeño es el mundo que es donde ensaya la banda actualmente. La banda de Heredia tiene su local de ensayos en el segundo piso de lo que era el Nido original. Entonces, voy a terminar con este vals muy cercano a nuestra época ya, bueno, digamos lo más contemporáneo de lo que se hacía, de lo que tengo hoy, ¿verdad? Al final de la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver. Don Juan Rafael Alfaro retrató con su música diferentes acontecimientos, personajes, lugares emblemáticos de Heredia de principios del siglo pasado. Uno de ellos fue, sin duda, el restaurante y cantina El Nido. Ubicado frente a la esquina suroeste del Parque Nicolás Ulloa, este negocio tuvo diferentes administraciones hasta que fue asumido por los hermanos Cordero Carvajal en 1938, convirtiéndolo en un referente de los encuentros sociales más importantes de la ciudad. A este negocio y a sus dueños, don Juan Rafael Alfaro dedicó el vals que escucharán seguidamente, no sin antes señalar que el lugar donde se ubicó originalmente el Nido es actualmente el salón de ensayos de nuestra banda. Es que ese fue el primer lugar del Nido. Bien, entonces, bueno, para cerrar, tal vez nada más, comentarles, ahí pueden ver en los videos que estaban cada músico en su casa, ¿verdad? En una primera etapa y luego en estos lugares cerrados, el Omar Dengo y el Samuel Sáenz separados y con mascarillas, fue porque todo este trabajo durante la pandemia que no podíamos ensayar a la vez todos juntos, ni podíamos salir de nuestras casas en esa etapa, pues esta fue la idea con la que tratamos de aprovechar el tiempo, con la recuperación de este patrimonio de la música herediana. Y todo esto está disponible para ustedes en YouTube, ponen Banda de Conciertos de Heredia, ahí están todos esos documentales que hicimos y algunas cosas más hay ahí interesantes. Entonces, bueno, dar muchísimas gracias a todos por su atención. Es
Es una exposición enfocada completamente en la música herediana de finales del siglo XIX, principios del XX, que compusieron estos heredianos, algunos directores de la banda Heredia. Espero que les haya gustado y si tienen alguna consulta, si no, cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de veras que aquella expresión que Dios le pague porque no tenemos cómo, ¿verdad? No tengo cómo pagarle este viaje y esta aventura por la historia de la música de Salón de Heredia. Muchísimas gracias, don Andrés, por la calidad, porque efectivamente hay mucho trabajo de investigación detrás de esta hermosa presentación y este viaje y esta aventura musical que hemos tenido en esta tarde. Vamos a, por tiempo, vamos a dar la palabra a Luis Pablo para que poder continuar con la segunda parte de este curso y es precisamente entrar en ese espacio ya del salón, dentro del salón de baile y esas experiencias de quienes han disfrutado de esta música. Luis Pablo. Bueno, muchas gracias, doña Margarita. Para mí es un gran honor poder presentar hoy a mi tío Marco Varela y bueno, a mi mamá, Rosy Varela. Es un honor inmenso, ¿verdad? Un privilegio que me da la vida. Y en ese sentido, bueno, yo quisiera tal vez hablar un poquito de ellos antes de darle la palabra. Mi tío Marco, bueno, es graduado de la Escuela Normal Superior. Durante muchos años fue docente de inglés. Es un apasionado poeta, es alguien que sigue muy de cerca toda la historia de Heredia, participa mucho en lo que es el foro desde el Fortín y nos honra mucho, ¿verdad? Con su presencia hoy virtual. Y bueno, hablar también de Rosy, la hermana de Don Marco, que ella, bueno, ella fue estudiante de planificación de la Universidad Nacional y es también una persona que sigue muy de cerca todo lo relacionado con la cultura herediana. A ambos muchas gracias y bueno, sin más preámbulo, bienvenidos. Usted dirá Adelante, a quién le corresponde empezar. adelante. Empecemos con mi hermanito, las mujeres primero. Ah, Gracias, mi hermano. Bendiciones. Igualmente. Bueno, ¿de qué quiere que hablemos? tal vez que usted me recuerde un poco los salones de baile de la época de los 70s, pues usted estaba, digamos, en la universidad y recordar un poco la heredia que les tocó vivir, ¿verdad? Ah, sí, una heredia preciosa. Podría decirse que muy sana, porque nosotros nos íbamos a bailar y no había tanto peligro como lo hay ahora, ¿verdad? Nosotros visitábamos desde muy jovencillos, mi hermano y yo, íbamos a bailar, como yo de 15 años, y nos íbamos a bailar a los salones donde nos invitaban a fiestas, y nos encantaba bailar twist, ya fuera por cierto, hay un salón que ya no está en San Josecito de San Rafael de Heredia, que se llama el Sámara. Ahí bailábamos, mi hermano y yo siempre iba con él. Él me acompañaba y nos dábamos unas bailadas hasta que salíamos sudando, pero nos encantaba porque nos hacían rueda, la gente que estaba ahí les gustaba mucho como nosotros bailábamos y también visitábamos los Jocotes, que era un salón de baile también muy bonito. Está el Brasilia, que bueno, ya no está, que queda en San Rafael, allá por Los Ángeles, yendo más o menos como para La Chorrera, por ese lado. Ahí se ponía buenísimo, llegaban los Hixos, llegaba Vía Libre también, Los Gatos, conjunto que a mí me encantó siempre, porque soy romántica pero sin remedio, y así es mi hermano, ¿verdad? Ahora sí te doy la palabra. Me dejaste muy poquito. Pero sí, hay que hacer una aclaración. El Sámara era de Santo Domingo. Era el Zámbar, Después, perdón, Zámbar, bueno. el Zámbar. Sí, el Villalobos fue el salón Uy, con el que sí, yo ahí más sí me lo veo. identifiqué. Y vos también, ¿verdad? Claro, Me acuerdo que íbamos a misa de 6 o de 7 de de la noche, 5, Marco. o en la ermita, ¿ah? Y yo acostumbraba a quedarme en la salida.
porque el Villalobos quedaba cerquitita de la iglesia, como diagonal. Entonces la idea era ver en qué momento abrían el Villalobos para estar listo, y a veces uno ahí hasta terminaba antes uno la misa por irse al Villalobos a coger campo. Y también mencionar que tuvimos en la carreta otro lugar donde íbamos a bailar. En San Joaquín íbamos también a los Jocotes, ¿te acordás? Claro. Y después, antes de el Brasilia estaba un salón que ahorita está en abandono, que es el Monte Carlo. En ¿Te San acordás Rafael. del Monte Carlo? En Sí, San Rafael, sí. sí, antes de llegar a lo que antes era el Brasil. Ujú. Y era muy bonito, porque yo tengo una anécdota, vos seguramente te acordás, que nos habían invitado a un matrimonio, creo que era en el salón que había en San Rafael. Era el Montreal, no, el Montreal era, que quedaba diagonal a la iglesia de San Rafael. Ese Y yo mismo. llegué por vos y me dijiste que no podía ir porque tenías un problema de salud, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y yo Ajá. le dije, vámonos, porque ahí se le quita. Ahí se le quita. Y nos fuimos y ahí te bailaste papotitos. Te Wow. tiraste ahí para atrás en el piso y todo. Y yo estoy seguro de que de veras se te quitó porque no te quejaste más. Ah, no. Es que eso era la medicina. Quedaba pero así, ¿verdad? No, y es que lo que pasaba en el Villalobos, volviendo al salón ese del barrio Corazón de Jesús, era que nosotros nos quedábamos atrás ya de la puerta por afuera, porque se hacían unas grandes filas para poder entrar al salón y había que Sí, agarrar campo, porque si sí, usted sí. se esperaba que se terminara toda la misa, usted no cogía campo. Así es. ¿Te acordás de Chalón? Claro, era el que cuidaba el salón, que por cierto, cuando él pedía vacaciones, era Miguel Gutiérrez, el amigo mío, ¿verdad? De la juventud, que le tocaba cuidar. Y aquello era también algo tremendo. Una vez que Miguel nos pidió ayuda a Jaime, a Adrián y a mí para ir a limpiar el salón. Y resulta que empezamos pues muy bien, barriendo y todo, y nos dio por entrar al salón donde se reunía la directiva del Villalobos. Y vimos un sifón de cerveza a medio terminar. Y claro, nosotros lo terminamos. Aquello fue un Sí, vacilón, ¿verdad? Al final aquello yo creo que quedó a medio barrer y a medio limpiar. pero formaba parte de todo eso, Claro que sí. que solo recuerdos lindos nos quedan, ¿verdad? Sí. Y otra cosa también, las parejas famosas, ¿verdad? Que realmente sabían bailar. Uy, A uno le encantaba. Yo dejaba de bailar por verlos. Y yo creo que mucha gente lo hacía también. Entonces, eso es bueno recalcar, ¿verdad? Que uno sabía claro, apreciar a los sí, que sí. bailaban de verdad. Eh, Bueno, yo apreciaba, pero no dejaba de bailar, Yo porque era me feliz, encanta. yo era feliz bailando las baladitas, de verdad. En un Tipo solo barrilito. ladrillito, Sí, barrilito, que le decían también. sí, botecito, en ningún Botecito y barrilito. botecito, Sí, así, sí, sí. pero bellísimo, claro que sí. Y Sí, después muy lindo. y otra época bonita también, saliéndonos así como de los bailes, era cuando íbamos al Parque Central a dar vueltas para encontrar el que a uno le gustaba. Ni me Y ahí de digas. dar vueltas y dar vueltas hasta que los pescábamos y ya nos íbamos a conversar. Inolvidable. Yo Lindísimo. pienso que tal vez la municipalidad debería, ¿verdad?, de fomentar o tratar de retomar esa costumbre que teníamos de darle vueltas al parque. Qué lindo, Yo sé sí. que en la calle no, porque ya sería pedir mucho, pero ¿por qué no? Digamos un domingo al mes, invitar a la gente
a que dé vueltas por el parque para recordar esos viejos tiempos, porque era bellísimo y era como algunos encontraban su pareja ahí. Claro que sí. Semana Santa se prestaba mucho también para eso, las procesiones. Y uno se quedaba ahí, así que pasaba las procesiones y a encontrarse, a seguir dando vueltas. O sea, se disfrutaba de todas formas. Muy bonito. Correcto. Ya ahora no, ¿verdad? Ahora es No, otra ahora cosa. Sí. eso se ha perdido, es como, ya es como hay más frialdad, ya no es aquel tiempo donde uno decía, qué linda tarde, qué linda noche para ver si lo veo y así, ahora ya no se escucha como decir eso. Era mucho más sano, tanto así que a las Sí, 10 todo se terminaba, todo el mundo a dormir. sí, exactamente, es cierto. Pero Muy en fin, calmado. fue una época muy linda y que uno le cuenta a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Ah, Porque es sí. parte de la historia herediana. Hay épocas muy lindas de que hemos vivido. Al menos yo conocí Jacob hasta que tenía 26 años de edad. Y para mí haber llegado a esa playa fue como un mundo nuevo, ¿verdad? Algo que, bueno, jamás que mis ojos habían visto tanta belleza. Y bueno, para usted que sabe cómo nos gusta la playa, no dejábamos de ir. Siempre íbamos a como fuera. Ya fuera una cabinita que estuviera ahí, más o menos, y ahí nos metíamos todos, un montón de nosotros, de la familia, 8 días. Pero ahí nos pasábamos compartiendo la comidita, todo. Era mucha unión lo que existía. Yo me acuerdo que yo me le ponía el corte a usted y pasábamos ahí una semana muy bonita en esas Claro. cabinas. Y yo creo que de mi parte me encantaría leer un poema que escribí, que guarda relación con todo esto. Y le he llamado Heredia Nostálgica. Ajá. Y dice así. Heredia tenía el encanto propio de la sencillez y una paz solo rota por un doblar de campanas, el silbido de un lechero a caballo alegre y cortés, o por el traquetear de las carretas ufanas. Reinaban las casitas de adobe y entejadas cerca de los cafetales, los ríos y potreros. El amor se encontraba con piropos y miradas, dando vueltas en el parque cual devotos romeros, o girando en procesión del Isabel al astral, por la calle bien vestidos en noches de domingo, hasta que las 10 diera el viejo reloj parroquial, y a la casa se iba todo el mundo sin respingo. Hoy tiene ese olor nostálgico que suelen transpirar solamente las calles que han amasado historia y parecieran sollozar sin dejar de preguntar por lugares y costumbres cuya ausencia es notoria. No lo conocí ese poema, mi hermanito. Sí, Qué es que lindo, no es... precioso, cómo visualicé todo. No sé si a los que están escuchando les pasó lo mismo, porque yo me transporté y me sentí ahí en ese lugar. Bellísimo. Felicidades, mi hermano. Un aplauso. Muchas gracias. Excelente. Yo creo que nos permite trasladarnos a esa heredia de ensueños que ahora es esa nostalgia. Pero bueno, volviendo al tema de los salones, ¿recuerdan ustedes algunas de los grupos, orquestas que tocaban en estos salones, los nombres de algunas de ellas? Claro que sí. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, a Los Gatos, que fueron muy famosos con Ricardo Acosta. También los Five Fingers, que era un grupo totalmente herediano. Además de que también llegaban otros grupos de afuera, ¿verdad? Y que eran verdaderos llenazos
donde ellos tocaban. Tal vez Rosario o Rosarito se pueda recordar de algunos otros grupos que nosotros seguíamos en ese tiempo. Sí, yo nombré Vía Libre, los Hicsos, los Thunder Boys, que también llegaban, y uno que era muy bueno que cantaba, no sé si será imposible eso, o Los Thunder sufro, Boys, sí, los eso, Thunder Boys, y hasta los Rufus, los los Rufus. Rufus también. Y también recuerdo cuando llegaban grupos de otro país, que eran los galos. Los Galos, sí, Ah, claro. sí, ahí a los jocotes llegaban los galos y qué belleza, era un llenazo porque aparte de todo cantaban precioso. Entonces ese Estuvieron en salón de los... la, ¿Ah? estuvieron en la carreta también los Ah, sí, Galos. ellos cuando venían a Costa Rica visitaban todos los salones, más los que tenían mucha fuerza, o sea que muchos seguidores. Entonces ellos ya los venían contratados a todos esos lugares y así era como disfrutábamos. Orquestas, no me acuerdo solo conjuntos. Conjuntos sí. No sé mi hermano si fue a algún baile con alguna orquesta. No, yo creo que han mencionado casi todos, pero también no olvidemos la rocola. Ay, qué bárbaro. Rocolita, Qué que bárbaro. todos llevábamos una buena cantidad de pesetas Sí, para que estuvieran siempre las usando que pesetas. sí. Así, la rocola jugaba un papel importantísimo. Y Uh, también me acuerdo que entre semana habían melcochas, así se ujú. llamaban, ¿verdad? ¿Te Melcochas, acordás? sí, Entonces sí, sí. ahí, o sea, era cuando aprovechábamos la rocola porque no había conjunto ni había nada. Entonces la rocola jugaba el papel más importante ahí. Y eran las Ah, famosas melcochas, donde nos reuníamos unos que otros amigos ahí a conversar y a pasarla bonito. correcto. Sí. Qué Muchas bellos gracias. tiempos. Muchas gracias. Sí, de veras que la rocola, bueno, eran los colores, las luces que tenían, ¿verdad? Todo, era Sí. todo casi que un personaje dentro de los salones de Ah, baile. sí. Sí, sí, casi que. Bueno, vamos a abrir también el espacio por si alguno de las o los participantes tiene también memorias de sus experiencias en los salones de baile, que nos las comparta, porque de eso se trata esta tarde. O no sé si Luis Pablo tendrá alguna pregunta. Tal vez, tío, en su etapa en la normal superior, si usted recuerda los bailes que hacían, por ejemplo, incluso usted, tío, usted cantaba, ¿verdad? Bueno, todavía canta. Correcto, en la normal superior siempre celebrábamos el día de la normal superior, que era la fecha en que se había inaugurado. Entonces, por primera vez se dio en Heredia un carnaval por las principales calles de la ciudad. Ese carnaval salía de la normal superior y terminaba en la carreta. Ahí terminaba. Había también la reina de la semana de la superior, y era muy bonito, ¿verdad? Porque toda la comunidad participaba. Ellos se identificaban mucho con la normal superior. Que dicho sea de paso, sigo creyendo que fue un error cerrarla. No era cerrarla, era mejorarla, enriquecerla. Pero en fin, aquí los políticos hacen lo que les da la gana. Bueno, de nuevo, de los participantes, yo creo que también deben de tener su experiencia en salones de baile, ya fuera en Heredia o en un lugar donde residieran, que nos puedan compartir. Sí, ya mi hermana mencionó los que los que estaban de moda en ese tiempo, ¿verdad? Y Claro. uno siempre que podía se iba a dar una vuelta por los demás, sobre todo cuando había matrimonios o cosas así, porque el Villalobos era el favorito de nosotros, sinceramente.
estaba de moda. Claro. Llegaba gente de todas partes, no solo de Heredia, venían de Cartago. Yo tenía Sí. noviecillos que venían de Cartago y así. Yo he escuchado de un salón de nombre Monte Carlo. Sí. Sí. San Rafael de Heredia, Monte Carlo. ¿Qué tal era? Carretera al Monte de la Cruz. Sí. Ahí también se llenaba mucho. Ponía música de todo, para todos. Sí, claro. Ahí nadie salía defraudado. Y yo creo que eso es lo que, bueno, al menos en el caso mío puedo aportar, ¿verdad? Tío, tal vez En esa experiencia. para que no es de Heredia y ocupe tal vez situarlo, el Salón Villalobos, exactamente, bueno, está ubicado muy cerca de lo que hoy es la biblioteca pública, ¿verdad? Exactamente, está al costado sur de lo que ahora es un kinder. Antes era una plaza. Ahorita ese costado norte es donde estaba el Villalobos. Y se mantiene todavía donde estuvo también la cantina de mi tío Juan. Ahí está. Y era también a la par o cerquita del Villalobos. En sus inicios, la cantina de Juan Varela fue la cantina del Villalobos. De ahí nos vigilaba papá a todas. Porque nosotros sabíamos. Para no pagar, yo me metía por la cantina y me metía al salón. Yo me acuerdo que yo me fui una vez sin permiso a bailar ahí al Villalobos y habían unos, como que unas paredes grandotas que dividían los salones que hay dentro del mismo salón, ¿verdad? Valga la redundancia. Y ahí me escondía yo para que papá no me viera. Y así que papá se ponía a trabajar ahí en la cantina, entonces ya salía yo a bailar y en esa me la pasaba cuando no me daban permiso. Y me zafaba. Doña Olga Vargas tiene la mano alzada. Doña Olga, la escuchamos. Gracias. Sí, yo en realidad en mi época lo que asistía más que todo era a las discotecas, que era lo que se usaba más por lo menos en el área de San José. Y los salones para fiestas probablemente nada más. Sin embargo, me causa mucha gracia porque actualmente, digamos, tengo una conocida que tiene un grupo de amigos que lo que hacen es andar buscando salones de baile para ir a bailar, porque son bailarines, les encanta. Y entonces actualmente andan buscando salones de baile por todo área metropolitana para ir a deleitarse. Eso es lo que es, pero más bien actualmente es cuando andan en esas. Sí, muy interesante, muy bonito. Sí, yo creo que se ha dado una tendencia a retomar la práctica del baile, este baile tradicional y revivir estos espacios que pues daban para una socialización. Yo creo que todos estos medios virtuales han sido muy importantes, pero siempre el sentido de la presencialidad, del compartir, del disfrutar en grupo, es algo que estos espacios realmente posibilitaban. Porque eso lo viví yo principalmente con mis papás y el grupo de amigos que tenían, todos los fines de semana se iban a bailar salones. En San José sería donde ellos habitualmente iban. Y eran de los bailarines esos que bailaban en el salón, todo el salón se lo recorrían, ¿verdad? Y siempre bailaron muy bonito, sí. Más que todo era como en la época de mis papás cuando vivían en la parte de los salones y ya yo pesqué la parte de las discotecas principalmente, sí. Bueno, eso es muy interesante porque nos habla de esa transformación de los espacios de diversión, ¿verdad? Es lo que usted acaba de darnos, es una información muy, muy importante porque vemos todo este cambio. Luis Pablo, ¿usted quería agregar algo? No, estaba leyendo el chat. Vamos a ver. Si gusta, lo leemos. Sí. Aquí don Marvin Salazar
Bueno, primero aquí dice a tío Marco, qué hermoso poema, dice doña Olga. Don Marvin coloca, me parece muy interesante todo lo que han compartido en relación con lo que mencionan. ¿Cuál consideran que ha sido un factor que ha condicionado un poco la pérdida de todas estas tradiciones o prácticas? Cuando menciono pérdida, hago énfasis en que en la actualidad no son tan comunes, dice Omar. Bueno, yo creo que se ha perdido ese amor o cariño por lo nuestro y nos hemos dejado invadir por costumbres que vienen de afuera. Y entonces es una de las luchas que deberíamos de emprender, ¿verdad? Ir recuperando lo nuestro. Eso creo yo. El apoyo también al artista nacional, se fue dejando a un lado. Más que todo era como karaoke, ponían música ya en otra forma, ya no era lo mismo, ya no llegaban los conjuntos, porque ya había otra forma de escuchar música. Todo eso a ellos los afectó mucho, hasta, claro, en lo económico, ¿verdad? Porque no volvieron. Y las presentaciones de música en vivo por lo general son covers, ¿verdad? Sí, sí. Lo que se contrata. Exactamente, Casi no se sí. da espacio a la música original de los autores. Claro, y más las orquestas, como Lubín Barahona, que más o menos recuerdo yo que mis hermanas, las mayores de mi casa, ellas iban mucho a bailar con esas orquestas de Lubín Barahona y no sé cuál otra, Marcos debe acordarse. Bueno, la de Otto Vargas. Otto Vargas. Sí. Y en Heredia había otra, la que tocaba Edgar, Edgar, que era casado con una conocida de los primos. ¿No era la Maribal, algo así? No, la Maribal era de San José. La Orquesta Internacional Maribal era de San José. Sí. Sí, porque yo que recuerdo de Lubín Barahona y los Caballeros del Ritmo. Pero en cuanto a conjuntos, sí, había varios, ¿verdad? El de los Five Fingers es, ¿qué más recuerdo yo? De gente joven. Bien, yo creo que estos recuerdos nos permiten, dicen que recordar es vivir, dice esta vieja frase, y yo creo que es muy cierta. Hemos permitido, bueno, hemos hecho este recorrido por la música de salón y por las experiencias y salones de la provincia de Heredia. En este viaje yo creo que es historia, que es cultura, que nos habla de las expresiones y de un patrimonio intangible, porque en realidad hay una serie de prácticas, de quehaceres que son fundamentales, porque forjan identidad, forjan lazos. Y en el caso es muy bonito escucharlo a los dos como hermanos que disfrutaban de este espacio de diversión y de construcción de esos lazos. Entonces, no sé si Pablo quiere agregar algo más. Y no sé, Pablo. Tal vez consultarle, muchas gracias, doña Margarita, tal vez consultarle a mami o a tío Marco la importancia de esos espacios como los salones de baile para lo que es la socialización, para formar tejido, para establecer amistades. Al menos en mi caso, teníamos un grupo de amigos que ahí mismo nos conocimos y éramos ya de 10 y 15 y les llamaban la barra. Así nos llamaban porque éramos como 15, entonces nos decían la barra, ahí entraban primas, novios, amigos, todo, hermanos, todo. Y nos veíamos siempre, teníamos un día para vernos en el Parque de Heredia, a la orilla de la fuente que hay. Sí. Ahí estábamos siempre conversando y ahí nos poníamos de acuerdo la barra. Muy bonito. Ahí hacía uno muchas amistades y muy lindo. En el caso mío no, porque los que iban conmigo al Villalobos o a cualquier otro salón eran amigos ya que teníamos del barrio, que los conocimos en el colegio, pero en los salones no. Yo en los salones no me hice un amigo, sinceramente.
Sí, me copaba, eso sí. Claro. Y está el Miraflores, que se nos olvidó mencionarlo, ¿verdad? Sí, pero también yo veo muy poco ahí. Bueno, yo iba en el colegio cuando estaba en el nocturno. Por cierto que iba con Watson. Ah, sí. Sí, sí. Era muy amigo de nosotros. Y íbamos ahí cuando nos daban libre. Que había consejo o algo, entonces nos íbamos para el Miraflores. Y ese está ahí todavía que se llena de Sí, tantos. me han contado. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quiera hacer? Bueno. Bueno, yo creo que han sido excelentes memorias que han venido a enriquecer esta sesión de hoy con la cual damos inicio a nuestro curso. Bueno, no sé si algo más y si no, pues vamos a ir cerrando la sesión, pues invitándolos para la próxima semana en donde tenemos, ahí vamos a tener otra de las temáticas, permítanme revisar, porque para el próximo martes, igual a las 4 de la tarde, vamos a hablar sobre trayectorias en el deporte y nos va a estar acompañando don Manrique Quesada. Así que sin más, de nuevo agradecerle a don Andrés este viaje que nos hizo por la historia musical de Heredia, también a don Marco y también a la mamá de Luis Pablo, a Luis Pablo que nos trajo a su familia para enriquecer y que habla de ese tejido social y de toda esta parte importantísima que hace precisamente los diálogos intergeneracionales. Entonces cerramos invitándolos para que la próxima semana nos acompañen. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias. De eso Muy se trata. amable. Muchas gracias. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Chao. Mucho gusto. Gracias, hasta luego, nos vemos. Gracias, muy bonito todo, gracias. Hasta luego, un placer. Pórtense bien.